una composición, un nocturno escrito en su nombre, un beso dejado a la orilla del mar al atardecer. Pero, ¿puede esta felicidad verse empañada por las sombras del pasado? Acompañadnos y descubramos juntos los latidos del corazón de Sofía. Querido diario, llevo 4 días sintiéndome como si caminara sobre las nubes. Diego y yo somos pareja. Solo con escribir esta palabra, mi corazón late con fuerza. ¿Es esto realmente amor? ¿O solo la embriaguez de una felicidad que hacía mucho tiempo que no sentía? Ahora estamos juntos casi todo el tiempo. Por las mañanas nos miramos mientras tomamos café en nuestros balcones. Me tranquiliza verle sujetar el café con ambas manos y ver cómo el vapor le golpea la cara y le pesa los párpados. Al mediodía comemos juntos, en la estrecha cocina, mientras él corta las verduras y yo preparo la carne. Todo se convierte en un juego entre nosotros. Sus manos rozando mi cintura, sus dedos tocando mi brazo. Pequeños contactos, pero que provocan tormentas en mi corazón. Durante el día, él se pierde en su piano y yo en el mundo de mis dibujos. Pero en realidad no estoy sola, porque las melodías que sus dedos sacan de las teclas se convierten en colores en la punta de mi pincel. Azules y morados en los tonos de Chopin, rojos y dorados en los de Rachmaninoff. Por primera vez veo que la música tiene colores. Y ayer por la noche me dio una sorpresa. Nocturno para Sofía, dijo, y tocó la pieza que había compuesto para mí. Las primeras notas me dejaron sin aliento. Las melodías se me clavaron en el corazón y se me llenaron los ojos de lágrimas. La pieza contaba nuestra historia, nuestras primeras miradas, nuestros acercamientos, nuestro amor. Cuando terminó de tocar, se acercó a mí y me secó las lágrimas con la punta de los dedos. ¿Qué haré si todo el mundo llora así en la sala de conciertos? Bromeó sonriendo. Pero al pronunciar la palabra concierto, había un tono diferente en su voz. ¿Podría volver a los escenarios? ¿Gracias a mi valentía? Esta idea me enorgullece y me asusta a la vez. Si vuelve a su antigua vida, ¿se alejará de mí? ¿Me olvidará? Nuestra cercanía física también aumenta cada día. Nos cogemos de la mano, nos abrazamos, nuestros labios se encuentran. Pero Diego no se precipita. Todo tiene su momento, dice. Me hace sentir valiosa. Es muy diferente a los hombres de mis relaciones anteriores, que siempre se precipitaban y trataban de consumirme. Anoche paseamos por la playa. Al atardecer, sentí cómo las olas lamían nuestros pies y el viento nos agitaba el pelo. De repente, se detuvo, me atrajo hacia él y rozó sus labios con los míos. El cielo se había teñido de rosa y naranja. En ese momento, éramos como una escena de película. No había gran pasión en ese beso. Había un amor más profundo, más tranquilo. Sabía que él entendía mis sentimientos, y yo también pude expresarle mi amor. Pero aún así, hay sombras en mi mente. ¿Y si el pasado vuelve a aparecer? ¿Y si Isabela vuelve a entrar en su vida? Perder una felicidad tan grande me destrozaría. Diego nota la inquietud en mis ojos. Cuando me pregunta qué pienso, le digo, nada, solo estoy feliz. Pero eso no es cierto. Estoy feliz, sí, pero también tengo miedo. Si fueras tú, querido diario, ¿compartirías estos miedos? ¿O preferirías callarte para no estropear la belleza de este momento? Sofía.